Muchas gracias. Hemos recopilado las noticias más importantes a través de nuestras oficinas alrededor del mundo para ofrecérselas a usted desde el Centro de Operaciones para América Latina, este resumen semanal. Es la voz del pueblo de Egipto, que incendió al país por más de 19 días. Una voz llena de desesperación, de indignación, que la callaban y volvía a hablar, que reprimían a 10 y regresaban 1000. Una voz que cantó y clamó, que pidió paz, libertad y justicia. Una decena de muertos y docenas de heridos de una juventud indomable que inundaba la plaza Tahrir para vivir las noches más largas, quizá desde el sueño de Cleopatra. Una voz que se oyó en todas las esquinas del planeta. Su único sueño era sacar del poder al que parecía el eterno gobernante, Hosni Mubarak, y lo logró. Después de 30 años de aplastante poder y con una fortuna de más de 50.000 millones de dólares, Hosni Mubarak dijo adiós. Fueron quizá los días más tensos para Egipto en toda su historia. Una oleada de protestas que comenzó desde Internet. Vamos directo con José Alberto Moreno, nuestro investigador del Colegio de Berlín, para que nos ayude a entender la crisis en Egipto. José Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es posible que todo esto haya empezado desde las redes sociales? Bueno, realmente es sorprendente cómo empezó a través de las redes sociales. Podemos decir que de la disconformidad de 30 años de una política en Egipto, se pudo canalizar el descontento público a través de las redes sociales, convocando manifestaciones, pero también impulsando cambios y discusiones políticas a través de las redes sociales como Twitter y Facebook. ¿Cómo queda Egipto ahora? ¿Cómo queda Egipto en el mundo y sobre todo cómo afecta a nuestra región, a América Latina? Bueno, en primer lugar vemos que Egipto probablemente entre en una transformación democrática, lo cual afectará al Medio Oriente, probablemente impulsando cambios democráticos en otros regímenes árabes. Otra circunstancia importante es que transforma la relación con los Estados Unidos, abriendo espacios de democratización, pero también viendo cambios en la administración Obama, siendo ella un impulso para la democratización en regímenes en Medio Oriente. Con respecto a América Latina, los cambios son importantes con respecto a la economía. Si las manifestaciones hubieran durado un poco más, se hubiera elevado el precio del petróleo, afectando las economías petroleras, con lo cual se incrementarían las rentas, pero también se incrementarían los costos de transportación y vehículos. ¿Va a subir el precio del petróleo, José Alberto? Me parece que a partir de que se normalice la situación en el canal de Suez, el precio del petróleo tenderá a bajar. De los $100 que se situaban la semana pasada, tenderá a bajar poco a poco. Muchas gracias, José Alberto. Hosni Mubarak dejó el poder a los militares y escapó. Primero al sur de Egipto y después, según fuentes, su intención era refugiarse con aliados en Arabia Saudita. Suiza decidió congelar sus cuentas. El presidente Barack Obama pide a Egipto serenidad y unión para que haya un cambio democrático real y sobre todo que haya paz en ese pueblo. Hay apoyo y alegría para los egipcios. En Yemen, miles de manifestantes siguen saliendo a la calle para apoyar a Egipto. Los embajadores de Egipto alrededor del mundo esperan las decisiones del Consejo Superior Militar, que ahora controla el poder. El embajador de ese país en México pidió comprensión y paciencia a todos los pueblos latinoamericanos. Que se considera la primera revolución de la juventud en el mundo con esta forma que la vieron ustedes. Saliendo del conflicto egipcio, ahora vámonos hasta Colombia, donde siguen golpeando a los militares. 7 cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos para que respondan por los delitos de lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de armas. En la extradición destaca el famoso Cacerolo, a quien lo agarraron importando, no crea que 1 o 2, sino miles de fusiles de alto poder. Los criminales fueron entregados a autoridades de la DEA que los llevarán a diferentes cortes en Nueva York, Texas, Florida y Washington. En Tabasco, México, las cosas están tan tensas con el crimen organizado que fíjese usted, la policía detuvo a varios empresarios al confundirlos con capos. Eran 14 empresarios que llegaron a Villahermosa para inaugurar una exposición automotriz. Después
Fueron a buscar hospedaje en un hotel y ahí los agarraron. El ejército y la policía local los confundió con narcotraficantes. Esto es parte de la ansiedad que viven las mismas autoridades por detener a los delincuentes. Después de darse cuenta del error, lo soltaron. En Turquía, medio centenar de rescatistas siguen trabajando a marchas forzadas por salvar a 8 mineros desaparecidos que se los tragó la tierra, tras un derrumbe en una cuenca de carbón que estaba abierta. El primer saldo fue de un muerto. El ejército turco ha enviado helicópteros a la zona ubicada al sur de ese país. Hay inconformidad en los trabajadores mineros, ya que tan solo en el año pasado han muerto más de 100 en este tipo de accidentes. Y en Italia siguen pidiendo la renuncia del primer ministro Silvio Berlusconi. El movimiento Pueblo Violeta a lo largo de esta semana hizo fuertes manifestaciones para exigir un mandatario digno para los italianos. Con gritos y consignas pidieron un ya no más corrupción, ya no más pornocracia y ya no más escándalos. Y ahora vámonos hasta Cuba. Con una condena de más de 20 años y encarcelado desde el 2003, fue liberado Héctor Maceda, el famoso disidente que fue atrapado por el gobierno cubano. Según fuentes, la liberación fue un pacto entre autoridades y la Iglesia Católica. Maceda es parte de un numeroso grupo de 75 disidentes arrestados desde principios de la década por presuntas actividades contrarias al régimen castrista, como el supuesto financiamiento de Estados Unidos para boicotear al gobierno cubano. Y esta es una nota amable que deberíamos ver más seguido. En la ciudad de Villahermosa, en México, están fabricando casas con desechos de plástico. Debido a las constantes inundaciones que azotan a ese estado, ingenieros han diseñado casas ecológicas que resistan los embates de la naturaleza y que además sean sustentables para que contribuyan al cambio climático y haya menos desastres naturales. Las casas se construyen con todo lo que se encuentran en la basura: unicel, plásticos, botellas. El costo de este diseño antisismos y anti-inundaciones es de $30,000. Esta semana murió el músico mexicano Eugenio Toussaint. Su muerte se dio en medio de un misterio. Primero se anunció que fue a causa de un ataque cardíaco ocurrido en la Ciudad de México, pero después la Procuraduría de esa ciudad afirmó que se había suicidado. Toussaint fue pianista, compuso música de cámara y jazz. Fue famoso internacionalmente, tocó junto con los grandes como Herb Alpert y Paul Anka. Estuvo nominado 2 veces al Grammy Latino. Todo es un misterio. Estas y mucho más noticias usted las podrá ver siempre aquí en el nuevo sistema de Xinhua News, CNC. CNC, a new perspective.